es un poco para reflexionar acerca del peso que las etiquetas pueden tener en nuestra vida, que tomamos acciones en base a las etiquetas que queremos tener y en base a las etiquetas que no queremos tener. Y poco a poco me he dado cuenta que yo como persona y como mujer, por supuesto, tengo todo el poder de cambiarle la narrativa a esa etiqueta y ponerle una narrativa buena, algo así como un perderlo a él para encontrarme a mí. Feliz día, mi tripulación querida. Bienvenidos a bordo una vez más a Máscara de Oxígeno. Yo soy Gia, su host. Y bueno, tengo la fortuna de estar aquí grabando para ustedes otro día más, otro lunes y jueves, aquí sentadita en mi oficina, feliz, agradecida y bueno, pues tranquila aquí en el camino de la vida. Les recuerdo que este podcast es totalmente gratuito para quien lo desee escuchar y está disponible en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y si recién se nos unen, les quiero decir que, bueno, cada episodio tiene su propia magia, que no tienes que seguir un orden en específico y que puedes irlos escuchando como quieras y cuando quieras, de acuerdo a tu tiempo libre o de acuerdo a tu agenda. Muchas personas lo escuchan en colas, en tráficos, otras cocinando, otras haciendo ejercicio, otras pintando, como yo, que escucho muchos podcasts cuando estoy pintando, que es cuando estoy trabajando. Y bueno, cuando quieras realmente puedes ponerte al día con esta temporada o también puedes seguir con nosotros desde aquí, o sea, a partir de ahorita, no pasa nada, no necesariamente tienes que escuchar los anteriores. En fin, lo que se sienta bien para ti. A ver, antes de arrancar el día de hoy, quería aprovechar el momento para decir algo que siento como la necesidad de decir, valga la redundancia. Y es que me gustaría dejar súper claro que si bien ser agradecidos es uno de los actos más elevados de conciencia que pudiéramos implementar en nuestras vidas, porque de verdad que lo es, de verdad que sí, lo reconozco, es algo espectacular y por eso precisamente yo lo hago y lo practico todos los días de mi vida. Sin embargo, y de verdad necesito decir esto, o sea, es verdad, creo que al mismo tiempo debemos soltar todos estos pensamientos tóxicos o palabras tóxicas que nos dicen otras personas cuando estamos pasando por una situación nada grata para nosotros de pero tienes esto, pero tienes aquello, pero tienes salud, pero tienes trabajo, así que no te sientas mal por tu divorcio o porque se muera alguien o porque una persona traicionó tu confianza, sigue adelante. Y eso es como que ya va. Un momento, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, sí, estoy súper agradecida, estoy sumamente agradecida por muchas cosas en mi vida, pero no por eso no me debo permitir sentir tristeza ante otras situaciones, ¿me explico? Y yo sé que quizás estas personas lo dicen sin mala intención y desde un lugar, desde el amor, desde un lugar de querer verte bien realmente, pero a veces lejos de ayudar, nos generan como un sentimiento de culpa por supuestamente tenerlo todo y aún así sentirnos de la patada por X situación. Entonces, antes de arrancar hoy, quería como mencionar eso, que no por sentirnos mal por algo que nos esté sucediendo, somos malagradecidos. O sea, una cosa como que no tiene que ver mucho con la otra, más bien somos humanos y deberíamos no permitirnos que este tipo de pensamiento invada nuestra psique, ¿me explico? Y bueno, a ver, sin más preámbulos, vamos a arrancar el episodio de hoy con la mejor energía, con la vibra súper arriba y con una advertencia muy muy importante que me gustaría decir antes de empezar, y es que si eres menor de edad, pues trata de no escuchar este episodio porque voy a mencionar palabras que quizás son un poco fuertes para tu edad, o mejor dicho, que quizás no deberías escuchar a tu edad. Y bueno, de igual forma, si tus padres te dan permiso o la persona que te cuida, pues estoy súper feliz de recibirte aquí. Y que escuches con mente abierta, por supuesto, todo lo que tengo que decir. Aunque esta audiencia es bastante adulta, por lo que puedo notar, así que bueno, me quedo un poquito más tranquila. A ver, hoy vamos a hablar de las etiquetas sociales, y me gustaría dividirlo, el episodio, como en varias de ellas, ¿no? Que creo que a lo largo de nuestra vida las hemos escuchado una y otra vez por la misma cultura en la que vivimos, ¿no? Voy a empezar por una que no es para nada grosera, que
bueno, es algo como muy cotidiano, pero que parte de una reflexión de una película mexicana que vi hace poco en Netflix, que me fascinó y no les voy a decir cómo se llama porque se van a burlar de mí. Ya mis papás lo hicieron porque casualmente vinieron de visita a la casa y yo le di pausa y leyeron el título. Bueno, ya, está bien, se los voy a decir, no los voy a hacer sufrir más. Se llamaba algo así como Trentona, Solterona y Fantástica. Y bueno, yo no sé qué le vi a ese título. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que se asemeja un poco a mí? Pero bueno, le di play y de verdad me encantó porque básicamente se trata de una mujer de 30 y pico de años que tiene una relación de 7 años, creo que es, con un hombre que como que no le llena del todo y al final decide terminar su compromiso y decide estar sola, se queda sola, se dedica a su parte profesional. Y al tomar esta decisión es juzgada una y otra vez por la sociedad, por sus amigas, por sus padres, por sus hermanos, por el simple hecho de ser soltera. O sea, las amigas la empiezan a ver hasta con lástima y hasta le cuadran tipos desesperadamente. Y ella en realidad lo que quería era estar sola para encontrarse a sí misma. O sea, ella después de la ruptura, lejos de estar triste, estaba feliz, estaba en su centro, estaba decidida a enfocarse en su trabajo y en crecer como persona. Entonces se da cuenta que como que la misma sociedad le va dando la espalda por ser tan rara, digámoslo así, o diferente al común. Y la película empieza con una reflexión que de verdad amé y dice que a medida que crecemos, las mujeres más que todo, tenemos como dos etiquetas. O somos señoritas o somos señoras. Y lo que diferencia una de la otra es el casamiento o el matrimonio. Entonces, ella dice, y yo la apoyo al 100%, que es como si la misma sociedad nos dijera que para crecer hay que casarse. O sea, digamos que ser señora es un gran logro y el título no te lo da la vejez necesariamente, ni la sabiduría, ni las vivencias, te lo da el matrimonio. Entonces, cuando llegas a una edad en donde se supone que deberías casarte, según la sociedad, y no te casas, te quedas así como en el limbo. O sea, no eres ni señorita, porque ya estás como avanzada de edad, por decirlo de alguna manera. O sea, trentona era avanzada de edad, imagínense ustedes. Pero tampoco eres señora porque no estás casada. Esto, por supuesto, es muy a la cultura mexicana, o quizás no tanto mexicana, sino más bien como latina, ¿no? Lo cierto es que nos han acostumbrado a que una mujer soltera es alguien fracasada. Y creo que hay mucho de machismo en este punto porque un hombre soltero resulta ser más bien una persona atractiva, un hombre atractivo, resulta ser interesante, enfocado profesionalmente. Pero si le cambiamos el género, la cosa cambia bastante y entonces se escuchan comentarios como que si está soltera es por algo. Debe ser loca, o debe ser insoportable, o no debe ser nada fácil. ¿Y saben qué? Nadie es fácil. O sea, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene sus luces y sus sombras. Y eso es precisamente lo que nos hace ser humanos, ser imperfectos. Y que al final del día, todo es cuestión de match, de ser compatibles el uno con el otro. De que cada quien dentro de la relación acepte a la otra persona tal y como es y evalúe más bien si es capaz de vivir con esas sombras de la otra persona o esos no, por el resto de su vida o por un periodo de tiempo y ya está. Entonces, a ver, esta película nos invita un poco a la reflexión a que la misma sociedad nos genera una presión incansable del ritmo de las cosas o del ritmo en el que deberían suceder las cosas. Y es el mismo ejemplo que siempre les digo acerca del bendito tren del que todos hablan, de que si no te montas te quedas o te deja. Y la pregunta aquí es, ¿te deja en dónde? Pues te deja en tu estación, en donde quieres estar y ya. O sea, aquí nadie se tiene que montar en ningún tren de nadie con el ritmo de nadie. Aquí el chofer somos nosotros mismos. Y es algo que profundamente siento que debemos hacer valer y debemos hacer respetar. Recuerden que muchas de esas personas, no sé qué edad tengan ustedes, pero vienen muy como de la vieja escuela, son quizás nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, y si algún millennial, alguna millennial dice eso, pues quizás es porque están como intoxicadas con esa generación pasada, o quizás están manipuladas al 100% o se sienten presionadas a la 1000 y por eso también se quieren montar rápido en ese tren, o quizás están tan en pánico también porque nos han inculcado tanto a que estamos retrasados en algo, a que vamos tarde a algo, a que nos estamos quedando atrás,
que por supuesto nos presionamos. Entonces eso, ¿no? Un foco de reflexión que quiero dejar hoy a través de este episodio acerca de la transición de señorita a señora. O sea, hay miles de mujeres que no son ni señoritas y que tampoco son señoras. Y no por eso no son nadie. Todo lo contrario, son alguien, son humanas. Son aquellas que no son el blanco, pero que tampoco son el negro, son el gris. Y el gris es cool. Y en verdad, la vida bien vivida y la vida de esos tesoros viene de darnos permiso de ser esta cama de grises y de darnos permiso de ser ese hilo conductor y de ser esta pared que solo se sigue construyendo día tras día. A ver, vamos ahora con la temible etiqueta de todos los tiempos. ¡Wow! Me tengo que poner un poco más seria. La etiqueta de divorciada. Y quiero empezar realmente por mí misma, que por supuesto estoy atravesando ahorita un divorcio, contándoles que cuando yo era adolescente y alguien me decía que tal o cual mujer era divorciada, amigas de mi mamá o conocidas de mi tía, no sé, para mí esto era una tragedia. O sea, era el final de los tiempos, el fracaso de tu vida. Y por supuesto que uno cuando se casa lo hace con el propósito de que perdure hasta la muerte, por supuesto que sí. Pero hay una realidad y es que en ese camino pueden pasar miles de cosas. Puede pasar que cada uno evolucione de maneras distintas, que cada uno tome direcciones distintas, que lo que antes los conectaban ya no es igual. A ver, hay una realidad en nuestras vidas y es que lo único permanente en ella es el cambio. Y así como todo cambia, nosotros también cambiamos. Y más bien de eso se trata. Yo no me quiero imaginar siendo hoy siendo la Gia de hace 10 años. Eso sería como matarme en vida. Es más, me daría hasta cierto temor por Calma, mi bebé, que su mamá fuera la Gia de hace 10 años. Eso sería pedirme como si me congelara en el tiempo y no hubiera evolucionado, que no hubiera aprendido absolutamente nada, que no abra mi mente, que no aprenda de mis errores, que me estanque. El cambio es evolución, señores. Entonces, también pasa que quizás lo que antes estábamos dispuestos a aceptar en otra persona, ya no lo estamos en el presente. Y también pasa que lo que antes era una actividad de disfrute mutuo, quizás ya no lo es. Por ejemplo, les voy a dar mi caso, les voy a hablar de mi caso como siempre lo hago, que yo creo que es la forma en que más cómoda me siento y como más sensata me siento, porque obviamente estoy hablando desde mi experiencia y desde mi vivencia. En mi caso particular, yo a veces siento que yo no puedo reclamarle mucho a mi ex. O sea, sí tengo muchas cosas que reclamarle, quizás eso ya es pasado y quizás un poco tiempo perdido en este momento presente de mi vida. Pero yo analizando todo esto, yo acepté, o sea, la que cambié fui yo, porque yo acepté hace 15 años a una persona como mi pareja, por supuesto con sus defectos y virtudes, pero que hoy en día, ya siendo una mujer hecha y derecha, ya un poco más consciente de mi valor, ya entendiendo desde una posición más madura el merecimiento que tengo como persona, como mujer, ya sabiendo que lo inaceptable tiene que ser eso, inaceptable, ya no quiere estar en un sitio que sí acepté antes, pero esa Gia, yo creo, o más bien estoy muy segura, de que no se quería ni se apreciaba ni un poquitico a sí misma. Era una Gia con el autoestima completamente destruido y que honestamente hacían lo que querían con ella. Y aún así, ella estaba paradita ahí al pie del cañón soportando y soportando. ¿Y qué pasó? Pues que esa Gia se cansó y que al final del día decidí cambiar, fui yo, o sea, cambié yo y es una realidad, yo evolucioné, yo me di cuenta de los muchos errores que estaba cometiendo al poner siempre las necesidades del otro por encima de las mías. Y es que, ¿cuántas veces no nos damos la espalda a nosotros mismos para poder encajar? Yo, por ejemplo, lo confieso aquí públicamente, simulaba hasta fumar marihuana para que él y su entorno me aceptaran. Yo me volví anoréxica de las tantas veces que él juzgó mi cuerpo. Y por supuesto, yo tengo por supuesto mi cuota de responsabilidad en esta parte, pero eso pasó. Yo le di la espalda incluso a la crianza de mis padres diciéndoles que llorar estaba mal, que sentir estaba mal, que emocionarse estaba mal, porque siempre fui juzgada dentro de mi relación por ser supuestamente emocional. Y señores, yo soy humana, tú también lo eres, somos humanos, nosotros sentimos. Yo normalicé que no se acordaran de un aniversario o de mi cumpleaños incluso.
o de fechas importantes, porque más bien él me ridiculizaba por acordarme y por ser intensa, entre comillas. Yo poco a poco me tuve que adaptar a que el 14 de febrero es bullshit y ese día es solo para fanáticos. Yo acepté el hecho de que no me escoltaran de noche manejando sola a mi casa, que no me preguntaran si llegué bien a la casa, empezando porque más bien se supone que me tienen que buscar es a mí, a mi casa, no yo salir sola, una mujer en una de las ciudades más peligrosas del mundo, con mi carro y llegar a donde él estuviera para su comodidad. Yo permití eso, yo lo normalicé, yo me adapté, yo dije, tú estás mal. Él está bien. Yo me dije, si no te adaptas, lo vas a perder. Y en realidad al final me perdí fue a mí misma. Yo normalicé el hecho de estar sola todo el día, sin recibir ni un mensaje de cómo vas, ya almorzaste o cómo estás simplemente. Yo me dejé influenciar en el pensar de que si llamaba quizás 2 o 3 veces al día para saber de él, era una intensa. Y pues bueno, creo que puedo estar aquí horas diciendo y diciendo más cosas, pero ese no es el punto del episodio de hoy. El punto es que viéndolo desde donde estoy parada hoy, tengo mucha cuota de responsabilidad en todo esto, por haberlo aceptado en un primer momento, por haber permitido ese maltrato, porque al final es eso, ¿saben? Es un maltrato constante hacia mi persona, que poco a poco, sin darte cuenta, te vas hundiendo en depresión, va acabando con tu autoestima y llega un momento que ni siquiera sabes quién eres. Entonces, a ver, al final me di cuenta, me tardé un poco bastante, pero bueno, nunca es tarde, de que todo lo estaba haciendo mal. ¿Y quién cambió? Yo, porque el trato era el mismo. O sea, la persona que elegí hace 15 años me trataba igual a hoy. Solo que yo lo acepté en su momento, hace años atrás, e hice todo lo posible y hasta lo inhumano e inaceptable por permanecer ahí. Pero la Gia de ahora no acepta nada de eso, ni siquiera la mitad, ¿ok? Y espero que ninguna mujer lo haga, aunque no seré ni la primera ni la última, lamentablemente. Pero uno aprende, ¿saben? Uno renace, uno se vuelve más fuerte y eso es resiliencia de la buena. Entonces, a ver, recapitulando todo este tema de la temible etiqueta de divorciada, esta etiqueta más bien hoy en día para mí significa valentía, independencia y se trata más bien de ponerle el peso que yo deseo ponerle. Y sí, por supuesto, es un proceso doloroso y es un proceso solitario, pero sé que también tengo otras etiquetas como persona. Soy capaz, soy valiente, soy independiente, soy buena madre, soy atleta, soy deportista, soy honesta, soy responsable, soy disciplinada, soy solidaria con mi tribu, soy muchas cosas más. Y ya desde hace rato me cansé de pelear contra esas etiquetas que intentan hundirte. No sé si me explico. Y espero que si tú estás en una situación similar, también lo hagas. Que sueltes los prejuicios, que sueltes las ataduras que te mantienen en un lugar donde no eres feliz, donde te maltratan, donde no te sientes pleno. Vamos a verlo así. ¿Qué tal? Y si gracias a esa etiqueta de divorciada o de divorciado entran cosas nuevas a tu vida. Ojo, no es que me encante la etiqueta de divorciada, ¿ok? Pero ¿qué hago? ¿Lo cambio? No puedo. ¿Lo transformo en algo positivo? Sí, por supuesto. Siempre en constante aprendizaje. Es un tremendo aprendizaje a nivel personal y a todo nivel. Y creo que más bien ese adjetivo que yo automáticamente le colocaba a una mujer divorciada, que era la de ser fracasada, más bien resulta ser todo lo contrario. Porque ¿saben cuándo realmente fracasamos como personas? Cuando nos mantenemos en un lugar en el que no somos valorados. Cuando nos quedamos en un sitio donde más bien nos maltratan. En donde no nos protegen, en donde no nos cuidan, en donde no nos sentimos acompañados o en donde no somos equipo. ¿Cuántas mujeres no se quedan en un matrimonio siendo infelices por temas financieros? O por miedo simplemente, o por miedo al que dirán, o por miedo a tener una etiqueta de divorciada. ¡Uf! Un montón de mujeres. ¿Y saben lo jodido que es decir, después de 15 años y un proyecto de vida juntos, familia de ambos lados, porque estoy viviendo también un duelo familiar, porque realmente extraño muchísimo a su familia, un hijo de por medio, que es bebé aparte, y un panorama financieramente estable para ambos? ¿Saben lo jodido que es decir adiós en esa situación?
Decir hasta aquí, feliz vida para ti y yo me voy por otro camino, bye bye, sin tener un norte claro, sin tener certeza de nada, solo de mi propio andar, de aferrarme a mí misma como una garrapata, sin saber cómo empezar desde cero. ¿Saben lo difícil que es eso? Solo teniendo la certeza de que merezco algo mejor y que tengo esa convicción de verdad, la tengo empotrada en mí, o sea, la tengo latente en mí, que estoy segura de que sí merezco algo mejor. Hay que ser bien arrecha. Por eso yo siempre digo que yo soy una arrecha. Claro que sí. Y no solo eso, sino irse y seguir con todo, sin echarse a morir, seguir trabajando sin parar, seguir estando con mi hijo al 100%, enfocándome en mí, amándome yo, haciendo ejercicio, pintando, leyendo, meditando, reconstruyéndome, haciendo este podcast, siguiendo, ¿saben? Eso es lo que quiero decir, que estoy siguiendo con mi vida. ¿Saben lo difícil que es eso? Y a ver, una confesión aquí. Últimamente he cometido mucho el error de ver Instagram, ¿no? Y scroll down, scroll down, scroll down. Y creo que lejos de hacerlo por querer ver la vida de los demás, porque de verdad que ese no es mi foco, lo hago porque tengo una sed muy grande de leer quotes que me ayuden a sobrellevar lo que estoy viviendo y que vulnerablemente hablando les confieso que es muy difícil de llevar, es muy doloroso y por supuesto que es un proceso de transformación profunda y es un proceso en el cual estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo a conocerme mejor y pues que me cambió la vida por completo, pero por completo. O sea, tengo 15 años viviendo y pintando en mi cabeza la idea de una familia con muchos hijos y hasta ese luto lo estoy viviendo porque significa renunciar a esa foto que tenías en tu cabeza. Y en este scroll down, que más bien no me ha ayudado pero para nada, me he encontrado con muchas fotos de familias de mis amigas con sus esposos, de mis primos con sus esposas, familias numerosas como la que yo siempre quise, amigas teniendo a sus segundos y terceros hijos, vidas de pareja por acá, vida de pareja por allá, hijos por aquí, hijos por allá, familias felices, o por lo menos eso es lo que se ve. Y pues yo también he podido elegir eso, ¿saben? Claro que sí, pero era el camino más fácil, porque a pesar de no sentirme plena ahí, de sentirme querida, de sentirme protegida, era lo más seguro, era lo sencillo, era lo conocido. Y podía elegir seguir traicionándome, seguir permitiendo maltratos o irme de ahí lo más pronto posible. Y decidí ser valiente. De hecho, siempre lo he sido y elegí ser feliz también, porque evidentemente era muy infeliz en mi matrimonio, me sentía muy sola todo el día, todos los días. No me sentía apoyada en lo absoluto, tenía que tomar decisiones sola, sentía que mis problemas eran minimizados por completo, que eran irrelevantes. Era denigrada cada día en todo sentido, criticada por cómo hacía todas las cosas, criticada por cómo trabajaba y cuántas horas entrenaba, criticada por mi cuerpo, que si no estaba inflado entonces estaba anoréxico, criticada por mi deporte. Yo no me sentía en equipo, no tenía a alguien incondicional a mi lado. O sea, a mí me pasaba algo y necesitaba drenarlo o consultarlo o pedir ayuda a alguien. Esa persona jamás era mi primera opción porque yo sabía que no iba a estar presente, que no estaba disponible para mí, porque no me atendía el teléfono o si me atendía era ya te llamo porque estoy ocupado o me decía qué fastidio. Y les doy un ejemplo para que más o menos entiendan lo que les quiero decir, entiendan la situación, hablo. Yo tenía un carro que ya estaba un poco viejo y no sé qué pasaba, que los cauchos se me espichaban constantemente. O sea, a veces amanecía que sí, alguno espichado ahí en el estacionamiento de la casa. Y que, oye, uno como mujer casada con un esposo, un hombre en este caso, ¿a quién le pide ayuda? Pues a su esposo. Porque obvio si se me espichaba en la calle, llamaba a mi papá o a algún amigo. O sea, yo ya sabía que él no iba a atender o le daría fastidio o cualquier cosa típica de él. Y yo ese día que se me espichó el caucho, estando estacionada en mi casa y con un miedo terrible, les confieso, a que por supuesto me hiciera sentir culpable de que el caucho estaba espichado, porque si él tenía una agilidad tremenda, era la de hacerme sentir culpable por todo. O sea, hacerme sentir inferior, subestimarme todo el tiempo. Pero el hecho es que hasta en esa tontería me decía que yo lo hacía perder tiempo y que él ya se había bañado, que cómo se me ocurría a mí que él me iba a cambiar el caucho si él ya se había bañado, estaba por salir, que lo iba a hacer sudar y a llenarse de grasa, que qué ladilla. Que eso pasó por mi forma de manejar, que siempre caía en los huecos y por eso es que se me espichaban los cauchos. Y una vez más tuve la culpa yo.
Ya era costumbre. Pero bueno, más o menos entienden lo doloroso de la situación, que alguien a quien amas con todo tu corazón te trate de esta forma, y como muchísimos otros ejemplos. O sea, yo creo que nadie se imagina esto, ni su propia madre, que amo con todo mi corazón, lo creería. Nadie que no haya vivido con él se lo imagina, honestamente. Porque una cosa es el hombre que se muestra fuera ante la sociedad, ante sus amigos, incluso ante su familia, y toda esta imagen que ven de fuera. Y otra es lo que realmente es. Y esto es demasiado cruel porque estando en mi posición, muchas mujeres se pueden sentir burladas o incluso sentirse mitómanas por alzar la voz, por contar algo o contar lo que realmente pasó, lo que realmente es. Y creo que las mujeres tenemos que tener cada vez más el valor de contar nuestra verdad, de también hacer valer nuestros derechos como personas, como seres sintientes, como seres humanos y como seres de valía. Pero bueno, en conclusión, por muy doloroso que sea y por más que yo lo amara, como nunca he amado a nadie, porque de verdad esto es así, yo no tenía a mi lado a un compañero. Y entre seguir eligiéndolo a él día tras día y elegirme a mí, me elegí a mí. Y créeme que un gran freno de todo esto, o algo que me hizo aguantar y procrastinar tanto el hecho de elegirme a mí, era el miedo a la bendita etiqueta de divorciada, de fracasada, de madre soltera. Y por supuesto el miedo al qué dirán, porque la narrativa que se ofrece afuera no es la misma que está sucediendo adentro. Entonces tenía como mucho miedo de ser tildada de loca, de sensible, de inventora, de la mala de la película. Pero bueno, digamos que un día me levanté y dije, tal vez no voy a quedar bien con todos por mis decisiones, pero sí voy a quedar bien conmigo misma. Y eso es lo que más me importa, reconstruirme, amarme y poner el foco en mi persona. Y por supuesto muchos de ustedes se preguntarán cómo estuve tanto tiempo en esta situación, cómo aguanté tanto y lo peor de todo es cómo puedo amar a alguien del cual recibí tanto maltrato. Y bueno, esto es otro episodio completo que pronto les voy a desarrollar. Hay un término que recién estoy conociendo, llevo estudiándolo ya muchos meses para tratar de entender muchas conductas y muchas situaciones y también de entender esa misma pregunta que les acabo de decir, porque yo también me la he preguntado. Y bueno, hay un concepto que se llama trastorno narcisista y este es súper interesante, la verdad, pero creo que me ha dado paz a mí como persona y como mujer y me ha dado muchas explicaciones de las conductas de otro y también, por supuesto, de mí misma y digamos que le he dado un nombre a todo este sentimiento que tengo, a entender por qué tengo la autoestima tan en el suelo, por qué me la abarrotó, por qué dejé esto, por qué me permití esto. Y bueno, eso es completamente otro episodio. Pero bueno, volviendo al tema de la etiqueta de divorciada, si estás pasando por un divorcio, recibe un abrazo apretado, apretadísimo. No estás sola, no estás solo, aquí estoy. No eres el primero y tampoco vas a ser el último. Recuerda que todo obra para bien, confía en tu decisión, honra tu decisión y si no eres el que tomó la decisión, pues direcciona de igual forma tu rumbo y agradece por lo vivido, perdona y perdónate. Y no eres fracasado o fracasada, más bien felicidades por irte de un sitio en donde no eras suficiente o donde no te sentías suficiente, porque al final nunca vas a ser suficiente para la persona incorrecta. Y si sientes que la vida se te acabó, yo he estado ahí, te lo prometo que no se ha acabado, solo tengo que decirte algo y es que ahora es que comienza. Entonces, a ver, creo que con todo este tema de las etiquetas he logrado darme cuenta de que es algo que nos afecta muchísimo. A veces son etiquetas que nos ponen otras personas y a pesar de que nos las puso otra persona, nosotros nos creemos esa etiqueta. Y muchas veces creo que también cometemos el error de más bien querernos poner ciertas etiquetas para querer pertenecer a cierto lugar o a cierto grupo de personas, para probar algo a alguien más allá de nosotros mismos, para sentirnos que tenemos cosas en común con otras personas, con las que queremos tener más bien cosas en común. Y para mí ha sido un trabajo bastante privado y personal de darme el permiso de tener diferentes etiquetas, ¿saben? Y es que constantemente estamos diciéndonos: tengo que ser la persona que enseña fitness, o tengo que ser la persona que enseña inglés, o tengo que ser la mamá más cool, la artista que más pinta, tengo que ser la empresaria. Y poco a poco me he dado cuenta que en nuestro carrito de compras
podemos literalmente poner varias etiquetas que te pertenecen, porque así como puedes ser la chica que es súper estudiosa y siempre saca 20, también puede ser la chica que le gusta tener un piercing y hacerse tatuajes. Una cosa no quita la otra, y para mí ha sido un trabajo entender que más bien una etiqueta ayuda a la otra. Por ejemplo, la mujer que le apasiona pintar y que todo el día está llena de pintura, que huele a solvente casi todo el día y que tiene la ropa manchada y que se toma fotos y que se graba videos para mostrar su trabajo, esa etiqueta me sirve muchísimo para la etiqueta de la mujer empresaria, ¿saben? Y pienso que de cierta forma la alimenta muchísimo, porque si bien soy artista plástico, también soy empresaria, y G-Art, mi galería de arte, mi empresa, de cierta forma es una galería con un equipo por detrás que lo respalda, que yo soy la imagen, la cabeza y la pieza fundamental para cada obra, porque por supuesto soy la artista, pero que detrás de mí hay un equipo que lo sostiene, porque así lo he decidido yo, porque así lo he construido yo, porque yo he decidido pensar en grande y crecer de forma organizada, delegar lo que se pueda delegar para seguir creciendo, porque a pesar de que cada obra la creo yo, la pinto yo y la hago yo, G-Art es una empresa con un servicio al cliente, con ilustradores, con un equipo de ventas y asesoría de diseño de interiores, con un equipo de mercadeo. Entonces, ¿qué tal si todas estas diferentes etiquetas que tenemos no están aquí para contradecirse o para pelearse entre ellas o para decir que una es más importante que la otra, sino más bien están aquí para alimentarse entre ellas, para ayudarse entre ellas, para mientras una se hace más fuerte, la otra también puede aprender de esa etiqueta que se encuentra más fortalecida, ¿me explico? Y lo mismo con la etiqueta de ser mamá, que automáticamente, no sé qué pasa, que las mamás son sinónimo de vestirse formal, de estar de punta en blanco o de tener ahí un moño en la cabeza o estar en pijamadas. Este personaje que no sale ni se divierte, que vive para sus hijos, que una falda no está permitida, un piercing menos, que no puede salir en una foto en bikini, que ya está prohibido ser sexy, que es como el combo que para la sociedad, detesto esta palabra, describe a una mamá. O es el deber ser de una mamá. Y yo desde que me convertí en mamá, más bien elijo seguir siendo yo. Y soy varias cosas. Soy mamá, pero también soy una mujer joven que le encanta divertirse. Una mujer joven que de hecho quiere reabrirse su piercing de la nariz o hacerse el tercer hueco de la oreja. Una mamá que le encanta un short y unos zapatos de goma. Una mamá que de vez en cuando le gusta mostrar el ombligo, ¿por qué no? Una mamá que tiene más bikinis que pantaletas. Entonces, ¿por qué no puedo ser ambas? Y más bien ambas etiquetas se apoyan entre sí, la de ser mamá y la de ser una mamá joven. Y en quizás hasta en los mejores años de su vida, why not? O por ejemplo la etiqueta de ser espiritual y de estar en modo zen todo el día simplemente porque tengo un podcast que habla de conexión con el ser y de soltar el pasado y por supuesto de confiar siempre en el universo. Y a ver, yo no soy ni un ser elevado ni un ser que está en modo zen todo el día y tampoco es que suelto muy rápido. Soy una humana, un ser humano como cualquier otro de ustedes, trying to figure out what the fuck I'm doing here, cometiendo errores y por supuesto compartiendo todo y abriéndome completamente a ustedes para simplemente conectar, para alimentar una comunidad que con tanto amor he ido creciendo, mostrándome auténtica y con mis miles de errores. O sea, yo no soy Dalai Lama o Deepak Chopra, que lo amo por cierto. Yo soy ambas etiquetas. Esa mujer que tiene un podcast de autoayuda que busca conectar con personas para intentar enseñarles que si no están bien primero con ellas mismas, jamás podrán ayudar a los demás. Y también soy esa mujer imperfecta que a veces hasta se escucha a sí misma en un episodio de este podcast para recordarse que cómo debería de actuar en ciertas ocasiones. Y por supuesto, una etiqueta ayuda a la otra, se complementan y de eso se trata. Y esto se los digo porque las personas que más me conocen, muchas veces cuando les cuento algún problema o algún acontecimiento de mi vida, me dicen, Gia, no eres la misma que está hablando en el podcast. Y yo soy ambas, claro que sí. Y en este espacio siempre busco mostrarme real y sobre todo vulnerable, humilde, imperfecta. Y que por supuesto muchas veces sé muy bien la teoría, pero a veces me cuesta ponerlo en práctica y eso está bien, soy humana, ¿no?
Ahora vamos con una etiqueta súper fuerte. Si eres menor de edad no deberías estar escuchando esta parte, pero bueno, creo que esta etiqueta se ha vuelto tan cotidiana, más que todo entre mujeres, y esto es realmente lamentable, pero es una realidad, que ya es hasta normal, es algo natural. Y es la etiqueta de zorra. Y básicamente una zorra no necesariamente es zorra, pero es esta mujer con demasiada confianza en sí misma que no acepta cierto comportamiento de hombres, que es alguien así como centrada, que es algo así como, oh, no me importa lo que haga este man, que haga lo que quiera porque yo igual voy a hacer lo que yo quiera. Pero por otro lado, son como más promiscuas, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que a mí, honestamente, me sorprende la naturalidad con la que este tipo de etiquetas son utilizadas hoy en día entre mujeres. O sea, casi que por todo eres una zorra. Incluso los mismos hombres se refieren a las mujeres de esta forma. Y esto no solo es inaceptable, sino que es muy triste, la verdad. Y yo creo que esta etiqueta se ha normalizado tanto que es un común ver cómo hombres se refieren así hacia mujeres y mujeres entre mujeres. Y todo esto es muy triste, de verdad, porque no es solo el hecho del insulto como tal, sino que en muchas ocasiones el hombre emisor de esta etiqueta, o sea, el que la dice, es hasta idealizado, o sea, es aplaudido, apoyado. Y yo como mujer me siento completamente decepcionada de esto. Y quizás si buscara una etiqueta que fuera más así como hacia los hombres, se me dificultaría muchísimo encontrar una que quizás sea especialmente hiriente para ellos. Porque por supuesto hay tantas otras etiquetas que están construidas por esta sociedad, como por ejemplo está el nerd, el popular, los losers. Pero por ejemplo, yo crecí en una época o en una cultura, vamos a decirlo así, no tan machista ya, pero sí con muchos rastros evidentes de machismo. Por ejemplo, si un hombre se besaba con 3 mujeres en una noche en una discoteca, eran aplaudidos. Pero si una mujer se besaba con 3 hombres en una discoteca, era una zorra. Y yo crecí con eso. Y no solo que crecí con eso, sino que también crecí diciendo este tipo de cosas. O sea, estaba completamente normalizado referirse así a una persona con tales y cuales cualidades. No tanto acerca de los hombres, pero sí de otras mujeres. Y definitivamente en algún momento de mi vida habré dicho, esa chama es muy adelantada o esa chama es muy promiscua porque tal o tal cosa. Y yo creo que si uno crece en una cultura así, en donde más bien te acostumbras a este tipo de etiquetas y en donde eres juzgada de tal manera, quizás sin serlo como tal, sino simplemente por ser un poco más adelantada que las demás, pues obviamente siempre vas a querer apuntar a la etiqueta de niña bien, en lugar de una zorra, ¿me explico? Entonces aquí la pregunta es, ¿ser promiscua realmente me gana la etiqueta de ser zorra? Y en mi mente digo no, pero si el día de mañana yo tengo una hija, ¿cómo quisiera criarla, no? Es una pregunta que siempre me hago. ¿Cómo le voy a dar las herramientas suficientes para que se sienta confiada en ella misma, pero que también sienta confianza en mí? Y al mismo tiempo que tome buenas decisiones y que no termine en una situación poco deseada, como por ejemplo un embarazo adolescente o en una situación de abuso sexual. O sea, todo esto se me viene a la mente, la verdad, cuando estoy pensando en cómo criarla hoy en día a una hija, si la tuviera, ¿no? Sin utilizar estas etiquetas de la zorra y la niña bien. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, querer tener esta etiqueta de niña bien, de niña santa, me ha costado muchísima libertad. Esta etiqueta la he cargado toda mi vida, toda mi vida, porque por ejemplo en mi caso, yo siempre he sido súper deportista, ¿no? Siempre he tenido un buen cuerpo, soy flaca, mi cabello es largo, es abundante y siempre, por alguna razón, crecí rodeada de hombres. Básicamente porque mis primos hermanos eran hombres, bueno, son hombres, y pues siempre estaba con ellos y sus amigos. Hoy en día también tengo muchísimos amigos hombres y me atrevo a decir que conecto más a nivel de amistad con hombres. Y pues como siempre he sido una chama que llama mucho la atención y no quiero sonar egocéntrica en ningún momento, por favor no pongan esa etiqueta sin escuchar completo. Me considero una chama, bueno, una mujer, yo que una chama muy simpática y que de verdad siempre he sido súper extrovertida a nivel tal que cae en malinterpretación por parte de muchos hombres y he luchado incansablemente para no tener la etiqueta de zorra o de promiscua o de que algún hombre se confunda, porque hoy en día no te pueden ver con un hombre al lado,
la sociedad o cualquier persona, porque ya está saliendo con él. Imagínense mi deporte, más que todo en el ciclismo, que la mayoría son hombres, y que uno cuando sale a rodar siempre, yo por ejemplo siempre busco salir a rodar con hombres, obvio, te cuidan, te cambian la rueda, si te pinchas, son más fuertes, te protegen, obvio que sí, es más cómodo y es más seguro 1000 veces salir a rodar con hombres. Pero entonces siempre que hago esto, tengo como una presión encima de que van a decir si me ven con tal o cual hombre, de que van a relacionarme con ese hombre solo porque salí a entrenar con él. Y estoy como cansada de eso, ¿no? De que me emparejen con cada hombre con el que me vean, ¿saben? Incluso estando casada, esto era horrible realmente. Entonces creo que poco a poco, y sin darme cuenta, desde hace como 3 años para acá, me he ido como apartando de ciertas amistades o compañeros o conocidos, por supuesto masculinos, por el simple hecho de evitar que hablaran mal de mí, de que me etiquetaran con esa etiqueta tan horrible de zorra. Y pues estaba siendo como que casi que hasta antipática, o sea, todo lo contrario, por miedo a que algún hombre malinterpretara que soy genuinamente pana y chévere. O cómo decirlo para no sonar tan venezolana, que soy simpática. Entonces quedé así como agotada y tomé la decisión de que ni yo, ni cualquier pareja que tenga, me va a prohibir ser yo misma, que yo soy amor, que yo soy simpática, que yo siempre quiero ayudar, o sea, que yo soy mucho más que una tipa flaca, alta, deportista y de cabello castaño y ya. Yo soy más que eso, me considero más que eso, y no voy a dejar de ser yo para evitar la bendita etiqueta de zorra. O sea, ya no quiero seguir luchando por ganarme la etiqueta de niña bien, o mejor dicho, de mujer bien, porque ya lo soy. O sea, me autoproclamo una mujer bien. Y yo siempre he sido así desde niña. O sea, yo jamás fui una niña que le generé dolores de cabeza a mis papás, la verdad. Perdí mi virginidad con mi primer novio poco antes de ser mayor de edad. Solo he tenido 3 novios en mi vida. O sea, de promiscua, no tengo nada. Siempre he tenido mis valores y mis principios súper claros, pero al mismo tiempo siempre he sido muy extrovertida. Siempre me he rodeado de hombres en mi vida. La mayoría de mis mejores amigos son hombres. Mi hermano es hombre, mis primos más cercanos son hombres, muchas de mis personas favoritas en el mundo son hombres y no por eso I'm a slut. ¿Me explico? Entonces yo creo que esa no es mi etiqueta, no me pertenece esa etiqueta, definitivamente no. Y ya no quiero ser quien no soy solo para ganarme la etiqueta de mujer bien. O sea, ya quiero renunciar formalmente a esta batalla interna que nosotras mismas nos imponemos. Y creo que nos afecta mucho a nosotras como mujeres cuando estamos tratando de construir nuestra identidad. Y cuando estamos en este proceso, muchas veces queremos entrar en moldes que ya están hechos, pero que creo que nuestra identidad es muchas cosas, ¿saben? Yo creo que se puede ser una santa y una zorra al mismo tiempo, ¿me explico? Lo mismo que estaba diciendo anteriormente acerca de que ambos polos son posibles y ambos se apoyan entre sí. ¿Y qué quiero decir? Aclaro, antes de que empiecen a hablar o a pensar cosas que no son. Utilizo estas 2 palabras porque tienen una gran dualidad entre ellas y que coexisten entre sí. Que esos contrastes dentro de ti es lo que te hacen ser tú. Muchas personas pueden quizás pensar que es contradictorio, pero para mí es algo normal, es algo completamente natural, porque una cosa no existe sin la otra. Y cuando eres mucho de algo, muy posiblemente estás tratando de compensar una parte de ti que no quieres que salga a la luz. Como por ejemplo la que les di desde de todo esto que vengo hace rato conversando. Que ya ni salgo y evito que me vean con amigos hombres y me vean sola y soy hasta antipática al punto de ni saludar y espanto a cualquier hombre que se me acerque. Y es porque de alguna manera quería tapar esa parte de mí que genuinamente conecta con hombres. Que es simpática, que le gusta sentirse protegida y respaldada por alguna figura masculina cuando va a rodar en bici. Y creo que todas las mujeres ciclistas me pueden entender este punto perfectamente. Entonces es preguntarse a uno mismo, ¿qué partes mías no quiero que salgan a la luz y por qué? No quiero que salgan a la luz por miedo a ser juzgada. No quiero que salgan a la luz por miedo a fallarle a la etiqueta de mujer bien. Y estas son preguntas que me he hecho muchísimo en las últimas semanas. Y creo que también esta etiqueta de zorras y santas a muchos hombres les afecta cuando están tratando de encontrar una pareja. No sé si es porque vivimos de cierta forma en una sociedad que tiene algo de machismo todavía. Y aclaro, este no es un podcast en contra de los hombres, ni mucho menos. De hecho, soy
yo me siento una mujer súper compasiva con ellos. Primero por lo mismo que les estoy diciendo de que mis personas favoritas en el mundo son hombres, mi hermano, mi papá, mi mejor amigo, mis mejores amigos. Y segundo porque creo que así como esta sociedad machista nos ha afectado a las mujeres y de maneras más profundas, honestamente, porque ellos siempre han sido el sexo de más poder, tanto político como empresarial, como intelectual, de oportunidades, y con solo el hecho de poder caminar por la calle solos y no tener miedo, creo que es un privilegio gigante. Pero ya pasando más de todas esas cosas, creo que el machismo trabaja muy en contra de ellos mismos, o sea, de los mismos hombres también, porque les crea un montón de contradicciones en su cabeza. No sé si han visto ese patrón, especialmente de los hombres latinoamericanos, de querer tener a una esposa bien, que no sea demasiado sexy, que no muestre mucho, que no llame la atención y que no haga cosas que hiciera una mujer promiscua. Por ejemplo, ponerse lencería o quizás hacerse pasar por algún personaje o ponerse algún disfraz. Y pues no sé, todo este tipo de cosas que ya se hacen en intimidad como pareja. A muchos hombres les gusta hacer este tipo de cosas con alguien externo, alguien que no sea su pareja. O sea, no les encanta la idea de que su pareja, su mujer, su esposa, sea así. Y hay este dicho en inglés que se traduce a una señorita en la calle y una loquita en las sábanas. A lady in the streets and a freak in the sheets. Y básicamente eso significa que hacia afuera eres una niña bien, y especialmente cuando tienes una pareja que es un hombre. O sea, no coqueteas con otros hombres, no te muestras como un objeto sexual. Eres como esta mujer de casa, y ya cuando estás en intimidad con tu pareja, ahí sí puedes dejar a tu zorra salir, ¿verdad? Para complacerlo a él. Y me parece tan loco, porque hay demasiados hombres que ni siquiera dejan que sus esposas, sus mujeres sean promiscuas con ellos. Y es como que no hagas eso. Eso lo hacen solo las estrellas pornos y cosas así, ¿no? Y yo más bien pienso que esta combinación es tan fabulosa. Yo, por ejemplo, no me pinto los labios de rojo muchas veces. Lo hago muy poco, y que sí en una ocasión especial. Pero yo recuerdo que en mi última relación, cuando me medio pintaba la boca y casi que con un tono nude, o sea, neutro, él me decía que me veía horrible, que me quitara eso. Pero bastaba que él viera a una mujer, en su trabajo él lidiaba mucho con promotoras, que tuviera la boca roja, o sea, pero rojo escarlata, y no faltaba más que al tipo se le caía la baba a niveles de ni siquiera poder disimular. Entonces, a mí realmente no se me hacía coherente, porque de cierta forma se ve que sí le gustaba, o sea, sí le atraía a una mujer con la boca pintada, pero cuando yo lo hacía, era una payasa, ¿me explico? Y aquí yo creo que también hay un gran conflicto para los hombres, y es que ellos no saben qué quieren, porque cuando están con una mujer que quizás cae demasiado en la etiqueta de santa, esa mujer seguramente no va a querer hacer ciertas cosas, esa mujer no se va a sentir cómoda haciendo ciertas cosas, y eso está bien. Pero entonces los hombres, a raíz de esto, no sé, quizás se aburren o buscan afuera para llenar sus deseos sexuales con otra persona, lo cual me parece terrible. Entonces, de ahí es como los hombres quizás quieren a una mujer que sea más promiscua, pero que al mismo tiempo no quieren a esa mujer promiscua como esposa o como novia. Como novia quieren a una mujer bien, a una mujer que llevan a donde sus papás y sus papás la aprueban. Y esto de cierta forma es muy enfermizo, todo esto que le han metido a los hombres a través del machismo en su cabeza, a través de la cultura pop, a través de todo lo que hemos escuchado toda la vida. Incluso a través de nosotras mismas nos imponemos estas etiquetas, y nosotras mismas entramos en este juego de a ti te muestro un lado mío que no le mostraría a otro hombre, y no sé. Entonces, a ver, nosotros también jugamos como mujeres a este juego, porque no somos tontas tampoco. Y esto le causa un problema interno muy grande a los hombres también. De, quiero cierto tipo de mujer, pero también quiero este otro tipo de mujer. ¿Y cómo hago para encontrar una mujer en donde estas dos cosas coexistan? Entonces, es como que, ok, si estoy con una mujer que tiene una etiqueta de santa, ¿qué conversaciones vamos a tener? ¿Y qué tanto me va a traer tener una relación con esta persona si es una persona que me dice sí a todo o es una persona sumisa, por utilizar alguna palabra que creo que se utiliza bastante cuando hablamos de una mujer? Y pues sí, creo que últimamente he pensado mucho en todo esto de las etiquetas, en cómo me siento con cada una de ellas, con cuáles me identifico y con cuáles no. Y cuando veo a los hombres hablándole de cierta manera a las mujeres, y esto lo digo porque lo he vivido en carne propia, me doy cuenta que los hombres, uno,
nos hablan así por la sociedad en la que crecimos y también nos hablan así por la manera en que nosotras las mujeres nos hablamos entre nosotras mismas. Y los insultos que nos decimos las unas a las otras, que es terrible. Y número 2, porque internamente todos de cierta forma estamos en una batalla constante de qué etiquetas estamos tratando de construir o de deconstruir, o sea, de demoler. Fíjense el ejemplo que yo les di de la mujer divorciada. Yo cuando estaba en todo este proceso decía, no puede ser que yo voy a ser una mujer divorciada, no me lo puedo creer. O sea, no puedo creer que esta etiqueta me va a seguir el resto de mi vida. ¿Y saben qué? Le cambié la narrativa. Y repito, para mí ser divorciada era ser una persona que falló, que no va a creer más en el amor, que más nunca podrá volver a casarse porque ya lo hizo una vez y esa vez nunca volverá, o sea, nunca volverá a ser lo mismo. Tenía tanto peso negativo esta etiqueta en mí que por mucho tiempo la evité a toda costa, incluso hasta de mi propia felicidad. Aunque para mí hubiera sido ideal que él me amara de la misma forma en la que yo lo hacía hacia él y pues al menos me mirara o me diera su tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que pospuse esto lo más que pude, simplemente por el hecho de no ser etiquetada de esa forma. Entonces eso es un poco para reflexionar acerca del peso que las etiquetas pueden tener en nuestra vida, que tomamos acciones en base a las etiquetas que queremos tener y en base a las etiquetas que no queremos tener. Y poco a poco me he dado cuenta que yo como persona y como mujer, por supuesto, tengo todo el poder de cambiarle la narrativa a esa etiqueta y ponerle una narrativa buena, algo así como un perderlo a él para encontrarme a mí. Algo más como el comienzo de una nueva Gia, una mejor versión de Gia, una Gia independiente con un amor y una aceptación propia increíble del más allá, un camino de autoconocimiento, de autorreflexión y con un poder alquímico transformador del más allá. Y ya llevo 51 minutos hasta aquí. Miren, es impresionante. A partir de que me propuse hacer episodios más cortos, me han salido cada vez más largos. O sea, yo no entiendo qué está pasando. Pero bueno, no me voy a estresar mucho por eso, porque más bien, últimamente muchos de ustedes me han escrito que con 15 minutos se quedan hasta cortos. Y pues yo pienso que al que no le da tiempo a escucharlo todo en un mismo día, puede darle pausa y lo reanudará. Otro día y así. Bueno, así es como yo hago cuando escucho podcasts muy largos de hora y cuarto, que a veces no me da tiempo y pues le doy pausa y luego lo sigo escuchando. De todas maneras, saben que siempre estoy abierta a sus sugerencias, a sus intereses. Para eso está el canal de Telegram, para eso también está la cuenta de Instagram, que bueno, ahí por supuesto siempre me pueden escribir en mensajes directos, me pueden comentar. En Telegram me pueden ayudar mucho con las encuestas para entender qué tipo de intereses tienen respecto a ciertos temas, duraciones de los podcasts. O sea, estoy súper abierta, estoy aquí para ustedes. A mí en lo particular me encanta desarrollar los temas de una forma larga. Creo que ponerme el tiempo récord de pararlos o de hacerlos más cortos es como too much para mí, en ciertos casos, por supuesto. Pero bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Déjenme un corazoncito de su color favorito en mi último post para saber que lo escucharon completo y qué bueno que les gustó el episodio. Les mando un abrazo enorme y nos sintonizamos en el próximo, ¿ok? Bye, bye.